Wave Shapes. Estas son las formas de onda disponibles, las 4 básicas también usadas en audio: seno, cuadrada, serrucho, triángulo. Mix mezcla las formas de onda creando transiciones suaves entre ellas. Mix Cycle controla la posición del mix. Mix CV In. Selecciona qué canal externo va a modular la mezcla de formas. Sumamos otro oscilador como fuente de modulación, OSC Lite. Seleccionamos en qué canal escribe el plugin. Usamos el canal rojo R para mandar la señal al siguiente. Tip: seleccionar el color del plugin según el canal de salida. OSC Lite rojo R Out a OSC rojo R Mix CV In. Mix CV Vol. Slider para ajustar la profundidad del Mix CV. Range. Ajusta la frecuencia del oscilador según el intervalo de sincronismo, afectando la orientación. Unsynced se mueve en vertical a menos que esté en múltiplos exactos del frame rate. Frequency. Controla la repetición, cuántas veces aparece la onda en pantalla. Rangos horizontal y vertical de 0 a 1 equivale de 0 a 30 ciclos completos. Unsynced de 0 a 1 da hasta 5 ciclos. Frequency Phase. Cambia dónde empieza la onda, desplazándola, generando movimientos horizontales o verticales, scrolls, rolls. Reset Phase. Reinicia la fase del oscilador a cero, su posición inicial. Ya estaba ahí, vamos a moverlo de nuevo. Primero, situar Phase Drift en 0. Después, Reset Phase. Skew. Cambios graduales en la frecuencia rotan la forma de onda. Skew CV In. Elige qué canal externo modula el skew. En este caso vamos a usar el canal rojo, R, ya que el primer OSC está escribiendo ahí. Skew CV Vol.
Define cuánto afecta el input al skew, curvando la forma. También puedes ajustar el skew con el slider para afinar el resultado. Probemos otras ondas. Scale y Offset. Ajustes de señal. Están en casi todos los módulos. Scale ajusta la altura de la onda. Cuanto menos aplana, cuanto más estira hacia los bordes. Offset mueve la onda arriba o abajo. Cambia intensidad, no frecuencia. Valor por defecto de Scale y Offset, 0.5. Nota, la salida siempre recorta debajo de 0 y encima de 1. Mod Input. La modulación usa señales externas para alterar amplitud, frecuencia o fase. OSC Lite está configurado para salir por rojo, R, así que elegimos rojo, R como Modulation Input. AM modula la altura de la onda, amplitud. FM modula la velocidad de la onda, frecuencia. PM modula el ángulo de fase, cambiando el alineamiento, donde comienza. Cambiemos la forma de onda del modulador, OSC Lite. Ahora se nota la diferencia entre los dos tipos de modulación. Probemos más variaciones. Invert, la señal original o una versión invertida. OSC Out. Elige canal de salida, reemplazando las señales provenientes de arriba por la salida del módulo. Signal Routing. On deja pasar los canales no utilizados. Off los bloquea y solo sale lo procesado. Ejemplo, si se utiliza un canal para modulación externa, esa señal no pasa de largo. Input Smooth. Suaviza un poco la señal para reducir escalonados por la limitación de resolución a costa de la precisión. Vamos a jugar. Los primeros dos OSC van a generar nuestra señal rojo.
R. Después la señal verde, G. Sumemos otro OSC para usar como CV modulación. Usamos el primer OSC, verde, G, como fuente de modulación para el mix CV. Y por último, la señal azul, B. El OSC de arriba salida azul, B, modula al segundo OSC en skew por canal azul, B. Para cerrar, un poco de movimiento.